Entonces, buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar el tema de clasificación de los seres vivos esto es para segundo básico. Este tema pues es muy bonito porque nos ayuda a poder saber cómo es que estamos clasificados, cómo es que estamos organizados los seres vivos. Me refiero a cómo es que los científicos han llegado a determinar que un perro es un mamífero, a qué clase pertenece, cuál es su género, cuál es su especie. Entonces, todo eso es lo que habla esta ciencia que es la taxonomía. Entonces, ese es un nombre importante. ¿De qué forma vamos a trabajar los contenidos? Pues yo voy explicando, resuelvo dudas y usted puede tomar nota de las palabras clave, de lo más importante. Recuérdense que se trata de copiar el párrafo completo tal y como está, sino de la palabra que nos ayude a entenderlo. Vamos a darle ingreso acá a un compañero. Ahí está. Bueno, entonces, la clasificación de los seres vivos es tarea, es trabajo, es objeto de estudio de la taxonomía. Así se llama la ciencia que clasifica a los seres vivos. Entonces, la taxonomía es una rama de la biología, es decir, que proviene de esa ciencia. La biología es una ciencia muy amplia que estudia toda la vida y esta tiene ramas o especialidades que van a objetos de estudio específicos. Por ejemplo, la taxonomía a la clasificación de los seres vivos. Entonces, ¿qué hace la taxonomía? Pues se encarga de la nomenclatura. A ver, la palabra nomenclatura, cuando usted la encuentre, se refiere a darle un nombre a las cosas. Entonces, la taxonomía busca darle un nombre a los seres vivos, es decir, aquí está, darle su respectivo nombre científico, ¿verdad? Aquí no se vale decir chucho o solo perro, ¿verdad? Sino tiene su nombre, Canis familiaris, ese es su nombre científico. Entonces, es un nombre que no va a cambiar en ninguna región del mundo y se va a utilizar. Es un nombre también único para cada ser vivo. Por eso nos sirve este sistema de nomenclatura o forma de darle nombre científico a los seres vivos, ¿verdad? No es el firulais, sino su nombre científico, Canis familiaris. Entonces, no solo le da un nombre científico a cualquier ser vivo, sino que se encarga de clasificarlos. Entonces, ahorita vamos a buscar y a comprender cómo es que se clasifican a los seres vivos. De eso se trata esta clase del día de hoy. Bueno, y cuando hablamos de taxonomía, tenemos que hablar del naturalista Carl von Linné o Carlos Linneo, como a usted se le facilite más decirlo, ¿verdad? Entonces, Carl von Linné o Linneo, y gracias a él, se sabe o se utiliza ahora esta forma de clasificar a los seres vivos en un sistema binomial. Binomial significa dos nombres. Utilizamos dos nombres para llamar a cualquier ser vivo. Entonces, binomial significa dos nombres. Por ejemplo, usted tiene un nombre y un apellido. Ahí van dos. O dos nombres y un apellido, allá van tres. Usted tiene dos nombres y dos apellidos, ya van cuatro. Y hay quienes, pues, nuestros padres fueron bastante bondadosos y nos dieron tres nombres, ¿verdad? Entonces, pero para nombrar científicamente a los seres vivos, solo utilizamos dos. Por eso se llama sistema binomial. También a Carlos Linneo se debe la primera clasificación basada en las semejanzas estructurales de los seres vivos, es decir, mamíferos con mamíferos, reptiles con reptiles, o sea, ir viendo qué estructuras son parecidas para poderlos agrupar y poderlos clasificar. Por ejemplo, todos los animales de sangre fría con escamas se van a un grupo y ahí están los reptiles. Los animales de sangre caliente, que son vivíparos, se van a otro grupo. Ahí están los mamíferos. Entonces, se empezaron a agrupar a los seres vivos según sus semejanzas o lo que tenían igual en cuanto a su estructura.
¿Alguna duda aquí de lo primero que hemos hablado? No, Miss. Muy bien, vamos bien entonces. Y perdone, ahí se me fue un ratito a la cámara. Entonces, resumen de esta diapositiva: ciencia de que clasifica a los seres vivos, taxonomía. Padre de la taxonomía, Carl von Linné o Carlos Linné. ¿Qué inventó él para ser el padre de la taxonomía? Pues un sistema binomial para darle un nombre científico a los seres vivos. Eso es lo más importante. Muy bien, entonces en la siguiente vamos a hablar de una pequeña línea del tiempo de la taxonomía, o sea, quiénes fueron pensando en qué manera agrupar a los seres vivos. Por ejemplo, tenemos a Aristóteles en el 350 a.C. Él organizó a los animales en dos categorías según su estructura y apariencia. Él dijo enaima a los de sangre roja y anaima sin sangre roja. Esta clasificación concuerda con la actual de vertebrados e invertebrados. Es decir, Aristóteles observó, a través de la observación, clasificó a los animales, a los seres vivos, bueno, más que todo animales, en estos dos tipos, ¿verdad? Los vertebrados que sí tenemos sangre roja y los invertebrados que no tienen sangre roja. Muchos insectos tienen hemolinfa, que es de un color verduzco. Entonces, la clasificación de él pues concuerda con algo de actualidad. Lo voy a aceptar aquí. Por favor, jóvenes, asistan con puntualidad a la clase. Yo empiezo la clase y usted se pierde parte de ella si entra tarde. Muy bien, entonces Aristóteles fue uno de los primeros pensadores que buscó clasificar a los seres vivos y él dio estas dos clasificaciones. Actualmente esa pues es insuficiente y ya no se utiliza, pero concuerda con vertebrados e invertebrados. O sea que tan equivocado no estaba, ¿verdad? Sino que simplemente el conocimiento en su tiempo era escaso. El siguiente personaje se llama Teofrasto. Teofrasto estuvo un poquito después de Aristóteles en el 320 a.C. ¿Por qué estuvo después de él? Porque faltaban solo 320 años para la llegada de Cristo. Recuérdense que antes de Cristo el tiempo viene como en reversa, de más a menos. Y después de Cristo vamos de menos a más. Ahorita ya pasaron 2021 años desde Cristo. Pero nadie escribe 2021 de Seba, después de Cristo. No estamos acostumbrados a usarlo así. ¿Qué hizo Teofrasto? Él clasificó a las plantas según su estructura y tamaño en tres categorías. Árboles, ahí le falta una tilde a esto, árboles, arbustos y hierbas. Entonces él vio características como los que tienen troncos, los que son bajitos, las que están pegadas al suelo y solo tienen tallo. Entonces, su clasificación pues fue una de las primeras en cuanto a las plantas. Puede tomar datos, ¿verdad? No copiar el párrafo completo, solo lo más importante, ¿va? Aristóteles, 350 a.C., clasificó en enaima, sangre roja, y anaima, sin sangre roja. Nada más. Teofrasto clasificó plantas en árboles, arbustos y hierbas. Nada más. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Todavía no, Miss. Muy bien. Ya, Miss. Muy bien, vamos a lo siguiente que sería, tenemos a John Ray, aquí es J, casi no se ve, John Ray, en el año 1682. Miren ese gran salto de tiempo, ¿verdad? Pasamos por de la antigua Grecia hasta ya el siglo XVI, ¿verdad? 1682. ¿Qué hizo este señor? Pues él intentó una primera clasificación natural de las plantas
y fue el primero en utilizar la división de las plantas con flores, que son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Es decir, que la clasificación de él pues no estaba completa, pero actualmente se utilizan los términos monocotiledóneas y dicotiledóneas aún en las plantas con flores. Entonces quiere decir que los trabajos que ellos fueron realizando tal vez no estaban completos, pero se fueron completando con el tiempo. Entonces tenemos a John Ray. Él más que todo fue clasificación de las plantas. Luego tenemos acá a uno de los que hizo una clasificación bastante completa, que es Carlos Linneo. Él vivió de 1707 a 1778, o estuvo en esa temporada acá. Durante su tiempo de vida, él ordenó cada organismo en categorías taxonómicas, es decir, en grupos para poder saber cómo a qué caja organizar cada cosa, ¿verdad? Eso fue lo que hizo él. Que van de lo general a lo particular. El sistema de Carlos Linneo es uno de los más completos que se ha ido pues actualizando, se le han ido agregando algunas cosas, pero él planteó la base para la taxonomía actual. Entonces, él habló de reino, de filo, de clase, orden, familia, género y especie, casi todos los que utilizamos actualmente. O sea, su clasificación fue bastante completa. Además de implementar la nomenclatura binomial, lo que estábamos hablando, el sistema binomial. El género inicia con mayúscula y el epíteto o la otra palabra con minúscula, ambas en cursivas o subrayadas. De esto no se preocupe si ahorita no lo entiende muy bien, lo vamos a ver más adelante. Ahí sí nos he especificado qué es género y especie, pero antes de eso hay muchas cosas que explicar. Entonces, la clasificación de Carlos Linneo fue una de las más completas y sentó las bases para todo lo que sabemos actualmente. Entonces, su clasificación, pues sí le hacía falta algunas cosas, pero ya estaba casi completa. Entonces, actualmente hay más grupos taxonómicos que son los que vamos a ver el día de hoy. Después de Carlos Linneo, pues sí han habido muchos más naturalistas y biólogos que han ayudado a la clasificación. Incluso hay más formas de clasificar a los seres vivos, desde incluso el ADN y otras cuestiones más, pero nosotros vamos a estudiar el sistema binomial, ¿verdad? Por ejemplo, después de Carlos Linneo estuvo Agustín Pirame de Candolle. En 1813 fue un botánico suizo y acuñó, es decir, utilizó y dejó plasmado el término taxonomía al referirse a la clasificación de las plantas. O sea, aquí tenemos a dos personajes importantes. Carlos Linneo, pues que dio el mayor sistema de clasificación de seres vivos, y Agustín Pirame, que utilizó el término taxonomía por primera vez. Es decir, a este señor le debemos el nombre de la ciencia taxonomía y a Carlos Linneo todo el sistema de clasificación que usamos actualmente. Entonces son personajes importantes en la historia de la taxonomía, ¿verdad? No vamos a ver más, hay muchos más naturalistas, pero nos vamos a centrar en entender cómo clasificar a los seres vivos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. ¿Puedo cambiar de diapositiva o todavía están tomando nota? Aún no sé. Muy bien, les voy a dar tiempecito. Miss, ¿Sí? los compañeros no pueden entrar. Permítanme, voy a revisar. Gracias por decirme. Fíjense que no tengo más solicitudes de ingreso, solamente las 18 personas. Díganles que cierren Microsoft Teams, vuelvan a ingresar y envíen de nuevo su solicitud, por favor. Y si pueden, envíenles el link nuevamente. A veces el consumo de banda de internet es bastante amplio con esta aplicación, pero nos permite muchas otras
utilidades, ¿verdad? Entonces sí hay que ver de qué manera puedan ingresar, ¿verdad? Entonces, puede ser el dispositivo, puede ser el internet, hay muchas razones, ¿verdad? Entonces, yo en casa trato de tener un internet lo suficiente para poder que no me fallen las clases, ¿verdad? Entonces, sí, díganles que vuelvan a ingresar, yo con mucho gusto les doy a aceptar. Lo bueno es que si no llegaran a ingresar, pues siempre queda la grabación de la clase, ¿verdad? Entonces, para eso es que nos sirve. Vamos a revisar y todavía no han podido ingresar. Bueno. ¿Alguna podemos cambiar o todavía no? Ya, Miss. Muy bien, perfecto. Entonces, ya que hablamos un poquito de historia, sabemos qué es taxonomía y sabemos a quién le debemos nuestra clasificación de seres vivos, o sea, Carlos Linneo, vamos a el sistema binomial de clasificación, o sea, cómo se clasifican los seres vivos. El sistema binomial de clasificación, pues inventado por Linneo, agrupa los organismos en taxones. A cada uno de estos grupos en donde se clasifican a los seres vivos les conocemos como taxones. Recuérdese, de taxonomía, taxones. Entonces son grandes grupos donde se clasifican a los seres vivos. Hay taxones superiores. Esto es lo que dijo Linneo y aquí está lo que actualmente se trabaja. Entonces, en el párrafo está lo que dejó Linneo y en la imagen está lo que tenemos actualmente. Entonces, vamos a ver esa diferencia. Los taxones que nos dejó Linneo fueron los órdenes, que lo encontramos acá, las clases, los reinos y género y especie. Biólogos posteriores añadieron rangos adicionales entre estos para expresar grados adicionales de semejanzas. O sea, ahora sabemos más de los seres vivos, hay más tecnología, entonces se han podido clasificar mucho mejor. Vamos desde lo más pequeño. Lo más pequeño que podemos decir es la especie. Las especies se clasifican según su género. Aquí falta una tilde. Género lleva tilde en la primera E, por favor. Los géneros similares se agrupan en familias. Las familias similares en órdenes. Los órdenes similares en clases, o sea, cada vez vamos más grandes. Las clases se dividen en filos si son de animales y en división si son de plantas. Estos se clasifican en los reinos, que creo que de los reinos ya tenemos un poco de conocimiento. Y finalmente en los dominios, que es lo más grande. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente y esto fue lo que dejó Carlos Linneo. O sea, él sí le hizo falta, pero sentó las bases para poder llegar a esto que conocemos actualmente. Vamos a trabajar la siguiente para que usted pueda ver. Si me interesa esto, por favor, este es el orden en que se clasifican los seres vivos. Lo más pequeño es especie, lo más grande es dominio. Si vamos al revés, de lo más grande a lo más pequeño, pues sería de dominio a especie. Pero todo esto es lo que se utiliza para clasificar completamente a un ser vivo. Les voy a dar un minutito para copiar. Este listado sí, por favor, en orden. No los vayan a copiar en desorden porque ya no les va a servir. Yo los pregunto en orden. Me avisan cuando terminen, por favor. Y debemos de hacer hasta el círculo.
No necesariamente, con que los copien en orden, pongan, por ejemplo, pero siempre escriban, ¿verdad? Del más complejo al más simple y ya se van. Dominio, reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. O si usted lo va a poner del más pequeño al más grande, entonces coloque del menos complejo al más complejo. Especie, género, familia, orden, clase, filo o división, reino y dominio. Si usted quiere dibujar el círculo, si calcula que no le va a salir en 1 o 2 minutos, mejor escriba el listadito en orden. Pero el círculo nos ayuda a comprender que lo más grande es el dominio hasta lo más pequeño que es la especie, ¿verdad? Entonces, para eso sirve, esto es más visual, pero con que usted me escriba el listadito en orden es suficiente. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos ahorita? No, Miss. Vale. No. Muy bien, o está muy claro o hay muchas dudas que no sabemos por dónde comenzar, pero cualquiera de que sea de los dos casos vamos a seguir explicando para que todo quede bien al final. Bueno, entonces en este orden pues vamos a clasificar a todos los seres vivos para, actualmente pues sí ya se conoce toda esa información sobre ellos. En el tiempo de Carlos Linneo pues apenas se estaban descubriendo muchas cosas, entonces la información se va actualizando conforme se van realizando nuevos descubrimientos. Cuando terminemos de esto, pues vamos a ver acá un ejemplo. Aquí tenemos dominio, reino, filo o división. Filo si es animal, división si es planta. Clase, orden, familia, género y especie. Entonces aquí vamos a ver. Dominio eucariota. Quiere decir que todos estos 4 seres vivos poseen células del tipo eucariota. Reino. Aquí hay del reino animalia, o sea que son animales, y hay del reino plantae, o sea que son plantas. Filo o división. Acá en estos dos que son del reino animal son filos. Cordado es que tienen columna vertebral. Lo que actualmente llamaríamos como vertebrados, ¿verdad? Lo que comúnmente lo llamamos así. Aquí es artrópodo, son los animales con patas articuladas, como los insectos, los crustáceos, los arácnidos. Vamos a darle a ingresar aquí a una personita, ahí está. A otra personita, ahí está. Bien, yo creo que ya lograron entrar más compañeros, que me alegra. Bueno, entonces aquí tenemos filo, cordado, clase es mamífero, orden es carnívoro, familia de los felinos, género Felis, especie Catus. Entonces, Felis catus es el nombre científico del gato común. Aquí el único error es que Felis catus tendría que estar escrito en cursiva o subrayado. La persona con micrófono encendido va a hacerle una pregunta. Bueno, si no, pues tenemos que silenciar. Muy bien, entonces estamos acá en Felis catus, gato común. Veamos el otro ejemplo. Dominio eucariota. Tiene células eucariotas con su núcleo definido. Reino animalia. Filo artrópodo. Clase insecta. Orden Hymenoptera. O sea, ahí hablamos de los alados. Familia Apidae. Género Apis. Especie sería género Apis, especie mellífera. Y este es el nombre científico de la abeja común, la abeja mielera. Entonces, todo esto sabemos ahora de la abeja. Cuando nos vamos a las plantas, entonces sería dominio, siguen siendo eucariota, la célula vegetal es eucariota. Reino plantae, aquí es división, como es una planta se utiliza el término división. Magnolipfita, clase Liliopsida, orden Ciperales, familia Poaceae, género Sea, especie maíz.
Entonces es sea maíz y este es el nombre científico del maíz. Obviamente para saber todo esto pues se tiene que hacer un estudio botánico bastante amplio y aquí unos de zoología, pero nosotros vamos a llegar a esto, al nombre científico. Y el otro ejemplo tenemos que es del dominio eucariota, es del reino Plantae, es de la división Magnoliofita, de la clase Magnoliopsida, del orden Solanales, familia Solanaceas, género Solanum, especie Tuberosum. El Solanum tuberosum es el nombre científico de la papa común, de la que nos almorzamos ahí cuando hacemos un puré o unas papas fritas. Entonces, ven cómo ese nombre, por ejemplo, aquí le llamamos papa, en otro país le pueden llamar patata, pero su nombre científico no va a cambiar de un país a otro. Lo mismo con los demás animales y seres. El nombre común puede cambiar en un país, le podemos llamar de una forma, por ejemplo, al cerdo, en un país es cerdo, en otro puede ser marrano, en otro puede ser chancho, si usted lo quiere ver así, o puerco, y son nombres comunes, por eso cambian, pero su nombre científico va a ser el mismo, no importa en qué país. Bueno, ¿qué tiene que copiar de aquí? Pues únicamente recordar que es dominio, reino, filo o división, según si es animal o planta, clase, orden, familia, género y especie, en ese orden. No lo voy a poner a copiar todo esto. Le va a llevar mucho tiempo. Solo este orden tenemos que tener. Este es un ejemplo. Voy a cambiar de diapositiva ya que usted no tiene que copiar todo esto. Que si no, no le voy a poner a aprenderse eso de memoria. Esto es lo que vayamos comprendiendo. Ahora sí, para poder clasificar un organismo se necesita dar una adecuada descripción de este y ubicarlo en un grupo o taxón o un grupo taxonómico, en forma conjunta con otros que posean características afines. Quiere decir que plantas con características iguales se agrupan en un mismo taxón. Animales con las mismas características se van a un mismo taxón o grupo de clasificación. Los taxones también se denominan grupos taxonómicos. Es lo mismo. Algunos de ellos son el dominio, reino, filum es lo mismo que filo, solo que aquí está en latín, ¿verdad? Entonces puede ser filo o filum. De cualquiera de esas dos formas lo va a encontrar. Clase, orden, familia, género y especie. También se puede incluir la subespecie. Algunas clasificaciones hablan de la subespecie. Entonces, estos son los grupos taxonómicos donde podemos clasificar. Si se da cuenta de lo mismo que vimos en las diapositivas anteriores. Y aquí viene cómo se agrupan. Las especies se agrupan para formar géneros. Los géneros semejantes forman familias, las cuales constituyen a su vez órdenes. Estos se agrupan dando lugar a las clases, las cuales en el reino Plantae forman divisiones y en el reino Animalia forman filos o filum. Entonces ahí está la separación, ¿verdad? Divisiones en las plantas, filos en los animales. Los filos y las divisiones son los principales grupos grandes, mientras que la especie es la unidad pequeña fundamental. En taxonomía, lo más pequeño que se ve es la especie. Les voy a dar 2 minutos para que tome la información más importante de la diapositiva. Ahorita vuelvo a conectarme.
¿Cómo vamos? ¿Todavía no? Bueno, aquí en esta diapositiva hay información bastante importante, ¿verdad? El mismo listado en orden de clasificación, desde el dominio hasta la especie y cómo se agrupan estos, ¿verdad? Si usted comprendió la explicación anterior, pues tal vez no es necesario copiar todo esto. Lo que sí quiero que deje aclarado allí en sus notas es que después de las clases, en el reino Plantae o de las plantas, pues hablamos de divisiones y en el reino Animalia de filos o filum. Es la única información diferente a la de las diapositivas anteriores y también este último dato, que la especie es la unidad pequeña fundamental en cuanto a la clasificación de los seres vivos. Ustedes me dicen, por favor, si ya puedo cambiar de diapositiva. Ya, Miss. Muy bien. Bueno, entonces, ya habiendo comprendido esto, que es lo mismo que vimos, por ejemplo, aquí, o en esta forma circular, aquí en forma de tabla, y aquí en párrafos, pues nos vamos a los nombres científicos. ¿Cómo le vamos a dar un nombre científico a un ser vivo? Entonces, primero vamos a conocer toda esta clasificación que ya vimos, ya hablamos de dominios, reinos, clases, pero ¿qué es cada cosa? Entonces, veamos. Los tres grandes dominios son bacteria, arquea y eucaria. Aquí bacteria y arquea puede ser que se encuentre como eubacteria y arqueobacteria. Estos dos pues corresponden a células procariotas, o sea que aquí procariotas se dividen estos dos, eubacteria y arqueobacteria. Y las células eucariotas, en donde encontramos, por ejemplo, algunos tipos de algas, hongos, plantas y animales. Bueno, protistas, hongos, plantas y animales. Este sería el reino Monera y este sería todos los demás reinos. Recuérdense que hay 5 reinos. Entonces, los 3 grandes dominios son bacteria, arquea y eucaria. Aquí hablamos solo de bacterias y aquí en eucaria vamos desde protistas, hongos, plantas y animales. Entonces, copie los datos más importantes. Muy bien, entonces ya conocemos a los 3 grandes dominios. Si yo les pido clasificar una planta, ustedes ya saben que el dominio es eucaria. Si les pido clasificar una bacteria, ahí sí van a encontrar que ya es entre bacteria o arquea. Muy bien, se escribe archaea, pero se lee arquea. Arqueobacteria, hay varias formas de nombrarlos. Bueno, ¿ya puedo cambiar? Ya. Muy bien. Ya. Los dominios se subdividen en reinos. Para hablar de los reinos, entonces, encontramos los 3 grandes dominios, bacteria, arquea y eucaria. El dominio bacteria y arquea solamente encontramos al reino Monera, donde están todos los tipos de bacterias. Aquí hay desde cocos, espiroquetas, vibrios, todos los tipos de bacterias, los bacilos, todos los que hay. Entonces, todas las bacterias son del reino Monera y pueden ser del dominio bacteria o del dominio arcae. Luego entramos a eucaria. El dominio eucaria encontramos los reinos protistas, hongos o fungis, plantas y animales. Esos son los 4 reinos del dominio eucaria y el reino del dominio Monera puede ser del dominio bacteria o del dominio arcae.
Entonces, aquí todo lo que dice en este cuadrito es del dominio Eukarya y pertenece a estos reinos. Los protozoos y algas son protistas. Mohos, levaduras y setas son hongos, pertenecen al reino fungi. Gimnospermas y angiospermas son dos clasificaciones de las plantas, son del reino Plantae. Invertebrados y vertebrados son dos clasificaciones del reino Animalia o reino de los animales. Entonces, esto es lo que tenemos que anotar. Estos son los 5 reinos, los que están en morado. Los que están en azul son los 3 dominios. Y aquí hay en cada uno de ellos. Vamos a ver cada reino por separado en la siguiente clase, así despacio para que hablemos de quiénes pertenecen al reino Monera, al protista, al fungi, al plantae y al animalia. Pero más despacio. Ahorita solo me interesa que logremos ver a qué dominio pertenecen los reinos. Entonces, Monera hay para escoger entre dominio bacteria y dominio arcae. Y protistas, hongos, plantas y animales, todos son del dominio Eukarya, por sus tipos de células. Muy bien. Me avisan cuando terminen de tomar nota, por favor. Dice que copiarlo todo. No, solo a sus listados. Por ejemplo, dominio bacteria, reino Monera. Dominio arcae, reino Monera, porque está en los dos, ¿verdad? Puede ser de cualquiera de los dos. Dominio Eukarya, reinos, protista, fungi, plantae, animalia. Solo eso. Porque después los vemos ya por separado a cada reino. Entonces ahorita solo me interesa que sepan a qué dominio pertenece cada reino. ¿Ya puedo cambiar? Ya, Miss. Muy bien. Ya, Miss. Algunas de estas palabras yo sé que son nuevas para ustedes, pero son importantes, ¿verdad? Poco a poco se van aprendiendo y solo con la práctica es que se nos van quedando. Bueno, entonces, ¿cuáles son los reinos de la naturaleza? Del dominio Eukarya, pues ya sabemos que está el reino Animalia, el reino Plantae, el protista y el fungi de los hongos. Y en el procaria o procariota, que son el bacteria y el arquea, pues el reino Monera. Esto es lo mismo de la diapositiva anterior. Ahora sí, vamos a la nomenclatura binomial, o sea, los nombres científicos. Y aquí hay unas reglas que hay que seguir. Para nombrar a los seres vivos se utilizan dos términos, o sea, dos palabras. El primero siempre va en latín, no es que usted tenga que aprenderse el latín, sino que siempre está escrito de ese modo. Está asignado cada ser vivo y corresponde al género. Primero va el género y este siempre se escribe con inicial mayúscula. La segunda palabra, el segundo término, corresponde a la especie. O sea que los nombres científicos son dos palabras, el primero es género y el segundo es especie. El género se escribe con inicial mayúscula y la especie se escribe con inicial minúscula. No es que a ambos le vamos a poner mayúscula, no, solo al género, nada más, a la primera palabra. Esta palabra es específica, la especie, y a veces es descriptiva de algún rasgo en particular, por ejemplo, Canis familiaris, porque es un ser doméstico, o hay otros que tienen el nombre del científico que los descubrió. Entonces, si usted descubre una nueva especie animal, hace su clasificación hasta género, y usted en el nombre de la especie le puede poner su apellido porque usted descubrió esa especie. Entonces, imagínense, una especie animal que lleve su apellido. Entonces, se puede escribir así. Ambas palabras se escriben en cursiva y aquí voy a agregar o subrayadas. O sea, o las escribimos como inclinadas en cursiva. Esto sería cursiva, cuando le ponemos control K.
que va hacia un ladito, o en letra de carta si usted quiere, y subrayadas si las escribimos normal. El nombre científico es único y no cambia en ninguna parte del planeta. Como les decía, ¿verdad? Si en algún lado le dicen chancho a los cerdos y en otro lado les dicen marranos, el nombre científico no va a cambiar en ninguno de los dos lugares. Entonces, ¿qué vamos a escribir de esta diapositiva? Solo que la nomenclatura binomial o nombre científico son dos palabras, género y especie. Género con inicial mayúscula, especie con inicial minúscula. Ambos en cursiva o subrayados. Nada más. Ustedes me dicen si ya puedo cambiar. A ver, jóvenes, terminamos de copiar. Ya, Miss. Sí. Ya, Muy Miss. bien, vamos a aceptar acá una persona. Ahí está. Bueno, género y especie. Y aquí vemos unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos al ser humano. El nombre científico se escribe en cursiva, si se escribe a mano va subrayado porque no podemos inclinar la letra. Entonces lo escribe normal, pero lo subraya. Lo primero es el género, que empieza con mayúscula, que somos Homo, la especie es Sapiens, entonces somos Homo sapiens. La especie empieza con minúscula. Entonces, si es a computadora, se le coloca control K y en cursiva. Si es a mano, lo escribe normal, pero lo subraya. Entonces, género y especie. El nombre con cursiva o subrayado. Nombre vulgar se refiere al nombre común, ¿verdad? No es que sea vulgar decir humanos, sino a eso se refiere a algo común. Humanos. Entonces, Homo sapiens. Por ejemplo, la subespecie del ser humano es Homo sapiens sapiens. Ese sería nuestro nombre completo. Pero el nombre común, el sistema binomial, basta con el género y la especie. No todos tienen subespecies. Otro ejemplo, si usted me dice si lo estaba copiando, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Escriba ahí Homo, género, sapiens, especie, que somos los humanos. Aquí tenemos otro ejemplo, pero esto es de una planta. Escribir correctamente el nombre científico de las plantas, el género y la especie. Primera letra mayúscula en el género. Este es un Pinus. Silvestris es la especie, todo en minúscula. En cursiva y si es a mano, pues subrayado. El Pinus silvestris, pues es el pino normal. Y aquí está escrito el nombre del botánico, que lo descubrió Linneo, entonces sin cursiva, primera letra mayúscula. O sea, en las plantas vamos a agregar la inicial del botánico que la descubrió, en algunos casos. Entonces, pero la base es la misma, género y especie. Primero el género, luego la especie. Solo género lleva inicial minúscula, todo va lo demás en minúscula, en cursiva o subrayado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Comentario? ¿Duda? Miss, debemos de copiar los dos ejemplos. Sería lo ideal, ¿verdad? Para que tengan lo de género y especie, así como se ve aquí indicado. Porque sí les va a servir. Si alguien necesita el primer ejemplo, me dice y regresamos a la otra diapositiva.
Bueno, como nadie hizo preguntas y la explicación pues fue algo bastante clara, pero si no hay, si hay preguntas, yo sé que usted puede regresar a ver la grabación. Entonces, lo siguiente pues sería la tarea. La tarea es para que no olvidemos esto y sigamos pues repasando. La siguiente clase sí ya vamos a hablar de los reinos de la naturaleza y vamos a revisar qué tal les quedó esa tarea. Entonces, no sé si ya terminamos de copiar este ejemplo o si alguien necesita el primero. Maestra, muy buenos días. Buenos días. El video usted lo va a subir, lo está grabando. Es que Ajá. fíjese que yo tuve unos problemas con la plataforma. No podía entrar, al igual que otro compañero, por eso no está aquí, porque no pudo entrar. Entonces, no sé si usted podría subir el video, Miss. Claro que sí, el día de hoy lo voy a subir de una vez a YouTube. Todavía no a Educar porque creo que hasta hoy me dieron mi usuario, entonces vamos a revisar primero, tengo que organizar los contenidos y lleva un poquito de tiempo. Entonces, para que ustedes puedan verlo, si los compañeros que no lograron entrar quieren verlo de una vez, hoy en la tarde ya va a estar subido a YouTube. Entonces, les voy a escribir aquí en el chat, bueno, igual solo es con mi nombre, ¿verdad? Voy a escribir acá, YouTube, Norma de Paz. Bien, no tiene que suscribirse ni nada, solamente busque donde dice clases 2021 y entre a las clases del día de hoy. Hoy subo de una vez los videos de las dos clases que di este día. Entonces, si se perdió de la explicación, allí va a poder reforzar, ¿verdad? Mírelo cuantas veces necesite y cualquier duda, pues ya vamos a tener activo Educar y vamos a poder platicar allí. Entonces, actividad de reforzamiento. Tiene que investigar, porque nadie se lo sabe de memoria, tiene que investigar y escribir el nombre científico de los siguientes seres vivos, o sea, su género y especie, género con mayúscula y especie con minúscula. De la planta de arroz, de la cebolla, del perro, del quetzal y de la gallina. Son 5 seres vivos al azar, hay plantas y hay animales, entonces, para que usted pueda buscar el nombre científico de ellos. 2. La clasificación completa de dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie de 3 animales diferentes, los que usted encuentre. Puede ser en libros o puede ser en internet. La clasificación completa, dominio, reino, división, clase, orden, familia, género y especie de 3 plantas diferentes. Obviamente no las del ejemplo. En el inciso 1 solo es el nombre científico, o sea, 2 palabras, y en el 2 y en el 3 sí es la clasificación completa. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Voy a detener la grabación. Espero que puedan verlo y seguir repasando.